¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Bueno, yo ya los dejo de ver a ustedes. Así que cuando me digan, chicas, yo arranco. Sí, podés arrancar, Alina. Podemos Y, empezar. bien. Bueno, hoy me toca la clase teórica a mí. Por las dudas les recuerdo, ya hemos compartido clases anteriores, pero por las dudas les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Alina Peláez, yo soy profesora adjunta a cargo del área disciplinar de metodología de la investigación. Les dejo aquí mi correo de contacto para cualquier consulta, si bien las consultas, está el espacio de consultas teóricas que es en el espacio de tutorías. Como les comentaba hoy, no puedo verlos, no sé por qué, por una nueva configuración que me han puesto, solamente veo mi PowerPoint, así que cualquier consulta que quieran hacer, levanten la mano o interrumpan directamente, no hay problema, porque la idea de esta teoría sincrónica es poder tener ese ida y vuelta de consultas de ustedes, que en el momento nos pregunten. Así que yo estoy abierta a eso. No tengan vergüenza de preguntar porque es el momento justo cuando uno está dando el teórico, está dando un ejemplo. Yo no tengo problema de repetir cuantas veces sea necesario. El tema de hoy nos vamos a abocar, ¿no es cierto?, directamente en lo que es el desarrollo del proceso de investigación científica hacia un enfoque cuantitativo, ¿sí? Abordando justamente lo que es idea de investigación y planteamiento del problema. Me voy a detener un poco en esta diapositiva porque realmente quiero que les quede claro que esta clase es una de las clases más importantes, es decir, una clase sustancial, ya que a partir de acá ustedes van a definir la idea de investigación con la que van a trabajar, es decir, van a plantear el problema de investigación, que este problema los va a acompañar durante todo el desarrollo de las próximas clases prácticas. Y bueno, es importante que ustedes tengan presente que la investigación es una actividad que busca generar nuevos conocimientos. Por eso es tan importante desde un inicio la idea de investigación, ¿no? Como vimos en clases anteriores, el proceso de investigación es el que genera una información importante, relevante, fidedigna, ¿no es cierto?, para poder entender y poder explicar los fenómenos de la realidad, ¿sí? Y realmente es importante, ustedes dirán, y bueno, ¿y para qué la investigación? ¿Por qué lo tengo que hacer o por qué existe la investigación científica? Y realmente es una herramienta indispensable en las diferentes ramas del conocimiento, en las diferentes ramas del saber y en las diferentes disciplinas. En este caso nosotros vamos a abordar específicamente nuestra disciplina, que es la odontología, pero a su vez nos vamos a relacionar con aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos psicológicos, ¿sí? Porque tenemos que ampliar nuestra visión como profesionales odontólogos y poder interpretar aquellas patologías que pasan en la cavidad bucal, ¿sí? Poder observar desde una visión más interdisciplinaria, como siempre les decimos, tener una mirada amplia, involucrando al paciente como una realidad biopsicosocial, ¿no es cierto? Y poder así reconocer los conceptos de salud y enfermedad. Recuerden la clase que dieron en epidemiología, ¿no? Donde es importante reconocer los conceptos de salud y enfermedad como procesos dinámicos. Si bien la enfermedad, tanto la enfermedad como la salud, depende de muchos factores etiológicos. Esos factores son complejos, como por ejemplo factores físicos,
genéticos, sociales, culturales, bueno, hay un montón de factores económicos, psicológicos, y estos factores pueden influir en lo que es ese proceso de salud de enfermedad. Por eso, como profesionales, les vuelvo a repetir, tenemos que tener una mirada amplia y reconocer al paciente en forma integral, ¿sí? Es decir, no solo evaluando lo que vemos en la cavidad bucal y en una forma individual, sino también lo tenemos que ver en un conjunto, en un contexto colectivo, ¿sí? Que nos permita analizar la población donde vive, si esa comunidad es vulnerable, es decir, qué característica tiene la población o el mundo que le rodea al paciente, ¿no? Y a su vez, cada comunidad, cada población, cada paciente en sí, presenta también diferentes determinantes sociales de salud, que eso influye en el bienestar y, por supuesto, en el proceso de salud o enfermedad de cada uno. Por eso, como se darán cuenta, acá volvemos a retomar la primera clase donde hablamos de problematización y la cual nos va a ser muy útil para que ustedes se puedan orientar y poder llegar a una idea de investigación, que en eso abocamos la clase de hoy, es decir, hacia dónde va a ir orientada nuestra investigación científica que vamos a ir desarrollando paso a paso en los diferentes trabajos prácticos, ¿sí? Y estos pasos van a ser plasmados en un proyecto de investigación. Bueno, como les decía hoy, ustedes seguramente se preguntarán, y bueno, pero ¿para qué investigamos? ¿Qué es la investigación científica? Y como les dice ahí esas palabritas claves que les puse en el Power, la investigación científica consiste en un proceso ordenado, en un proceso sistemático, es metódico, es crítico de análisis, y todo esto es ¿cómo se llega a esto? Mediante la aplicación de un método científico, con el objetivo justamente de poder llegar a tener un resultado que sería un conocimiento científico, o bien aumentar el conocimiento ya existente, ¿sí? Y también se preguntarán, ¿por qué realizar la investigación científica? Y la investigación es necesaria, ¿sí? Es necesaria para poder comprender el entorno que nos rodea. Se basa principalmente en la observación, ya sea si nos basamos en un proceso de investigación con enfoque cuantitativo o cualitativo. La observación es importante, ¿eh? Es una de las principales factores que nos permite desarrollar esa investigación. Y sin ella, sin la investigación, no existen los avances, ¿sí? Todos los conocimientos que ustedes tienen de los libros, todos los conocimientos que surgen de Internet, todo es el avance de la ciencia con el apoyo de la investigación científica que avanza con pasos agigantados. La ciencia no para, es decir, nos tenemos que actualizar continuamente. Y eso es muy importante porque eso permite el desarrollo y el progreso de la humanidad. Eso quise decir, de la universidad, iba a decir. Eso es importante entonces para el progreso de la humanidad, ¿no? Y este proceso de investigación tiene una serie de etapas que ahora ustedes van a ver. Nosotros le armamos como un caminito con las diferentes etapas y fases que vamos a ir desarrollando a lo largo de todas estas clases. Ir cumpliendo con las diferentes fases nos permite también armar un protocolo de investigación. Ustedes van a escuchar que nosotros por ahí podemos decir protocolo de investigación o proyecto de investigación. Es lo mismo, ¿sí? Bueno, y si recordamos la clase anterior que dieron la profesora Paola Olivera y la profesora Romina Bravo Guerra, como ustedes se darán cuenta, todo tiene un nexo conductor, ¿sí? La clase pasada se abordaron las diferentes enfoques, los diferentes enfoques de investigación. Y la investigación con enfoque cualitativo, ¿no es cierto?,
no es que no se va a desarrollar, lo abordamos en el trabajo práctico anterior, se dieron todas sus bondades, todas sus ventajas, pero para desarrollar las siguientes clases, nosotros vamos a abordar un proyecto de investigación con enfoque cuantitativo, ¿sí? Durante todo este tiempo vamos a desarrollar un proyecto con enfoque cuantitativo. Lo repito varias veces porque ya son conceptos, son palabras que ustedes van a ir escuchando y tienen que ir identificando de qué se trata cada una de ellas. Cuando nosotros decimos diseño e investigación, estamos abordando otra cuestión. Enfoque de investigación es el paraguas grande donde dividimos en dos caminos, ¿sí? Una va para el enfoque cualitativo, que ya me define mi tipo de investigación, y el otro va para el caminito del enfoque cuantitativo, que es lo que vamos a desarrollar nosotros. No hay que confundir, muchas veces veo que por ahí se confunden con algunos conceptos cuando hablamos de diseño de investigación o alcance de investigación. Son cosas distintas. Una cosa es el enfoque, otra cosa es el alcance de investigación, otra cosa es el diseño. Pero lo vamos a ir viendo paso a paso, ya nos estamos adelantando. Ahora quiero que les quede claro que iniciamos el desarrollo de un protocolo de investigación o proyecto de investigación con enfoque cuantitativo, que es aquel que se basa en el análisis estadístico, en la recolección de datos, ¿sí? Para poder probar hipótesis, que esas hipótesis básicamente se comprueban a través de una observación directa, en base a la medición numérica, en este caso, el análisis de la información, es decir, la recolección de datos, se basa en cantidades donde el elemento numérico aquí adquiere un gran protagonismo. ¿Estamos? Entonces, vamos a desarrollar un proceso de investigación con enfoque cuantitativo. Bueno, aquí vemos el caminito que les decía hoy, ¿sí? Donde este caminito les va marcando las diferentes etapas o fases de todo este proceso, de todo este proyecto que vamos a ir elaborando. Y el proceso en sí se comprende de 10 fases secuenciales, ¿sí? En primera instancia tenemos la fase 1, que es la idea de investigación, y la fase 2, que es el planteamiento del problema. Estas dos fases, tanto la 1 como la 2, la vamos a desarrollar en esta clase. Luego continuaremos con la fase 3, que es la revisión de la literatura. Fase 4, alcance del estudio. 5, hipótesis y definición de variables. 6, diseño de investigación. Luego pasamos a la fase 7, 8 y 9, que es donde muestra la recolección de datos y el análisis de datos, que todo va de la mano, esas tres fases. Y por último tenemos la elaboración del reporte de resultados, para así llegar a lo que es el conocimiento científico, ¿sí? Este caminito que ustedes van viendo paso a paso es lo que nos va a permitir llevar a cabo una metodología secuencial, ¿sí? Cumpliendo en forma correcta cada fase, y esto permite también que el proceso metódico se pueda replicar. ¿Se acuerdan que cuando se vieron las bondades del enfoque cuantitativo, una de ellas era la réplica, busca la réplica, ¿sí? Y esto, el estar tan detallado fase a fase en forma secuencial, permite que se pueda replicar. Y por otro lado, estos métodos o estos pasos o estas fases que ustedes ven ya son aceptados por la comunidad científica, ¿no? Entonces, aquellas conclusiones a las cuales lleguemos van a tener validez y puedan ser verificables o replicables. También esto nos permite que sea objetivo, ¿no? Como hemos dicho, nos permite ir cumpliendo cada etapa, y esto de cumplir cada etapa en forma secuencial nos permite reducir la subjetividad del investigador, ¿sí? Nos permite que esto sea un poco
más, un poco no, que sea objetivo y llevar la subjetividad al mínimo, evitando sesgos en la investigación. Así que, bueno, en la clase de hoy vamos a desarrollar lo que es la fase 1, idea de investigación, y fase 2, planteamiento del problema. Bueno, seguramente ustedes, acá arrancamos con la fase 1, ¿no? Que es la idea de investigación. Seguramente se preguntarán, y bueno, ¿cómo inicio? ¿De dónde saco una idea de investigación? Entonces ustedes acá tienen que volver a retomar aquellas preguntas que se realizaron en la problematización, cuando dieron en la clase, en la primera clase, cuando vieron la realidad social, ¿no es cierto?, en esas comunidades tan vulnerables, donde ustedes observaron, analizaron a cada una de las poblaciones. Y a partir de esa problematización deben surgir las diferentes ideas y problemas a investigar. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, les puse acá en grande, atención, muy útil, epidemiología. ¿Por qué? Porque como les decía hoy, también es muy útil la clase de epidemiología que ustedes vieron, la clase de introducción a la epidemiología que les dio la profesora Sofía Lee, donde ustedes ahí pudieron hacer el trabajo y el análisis de poder identificar en las diferentes comunidades aquellos factores de riesgo, como también los diferentes eventos no favorables para la salud bucodental y como también la salud a nivel bucal y a nivel general. Por lo cual, vuelvo a recalcar y les voy a decir continuamente esto durante todo el módulo, que creo que eso les va a quedar en claro, y lo hago también como profesional, ¿no? Que tenemos que tener una mirada amplia, ¿sí? Como odontólogos tenemos que interpretar todas esas patologías que nosotros observamos en la cavidad bucal, pero desde una visión interdisciplinaria, ¿sí? Tenemos que involucrar al paciente como una, a ver, ¿cómo decirlo? Como una realidad biopsicosocial, donde tenemos que reconocer todos los conceptos de salud y enfermedad que son muy dinámicos, es un proceso muy cambiante que también va a depender de muchos factores, como yo hoy les nombraba, y por lo tanto debemos reconocer a ese paciente en forma íntegra, ¿sí? Es decir, no solo analizando individualmente sus problemas o sus patologías bucales, sino también ver el contexto donde vive, ¿sí? Ver el contexto social que lo rodea y poder ir determinando los diferentes factores que pueden llegar a influir en el bienestar de ese proceso de salud, enfermedad de cada uno, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Qué incómodo que es no verlos, ¿eh? Pero bueno, me quedo tranquila que ustedes me escuchan y que también las profes están atentas para poder captar alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿O estoy hablando sola? Sí, vamos. Por ahora no hay preguntas. Muy bien, continuamos. Bueno, ¿cómo hacemos para definir la idea de investigación, no? Es muy importante cuando ustedes definan más o menos una idea hacia dónde quieren dirigir su investigación. Es muy importante conocer los antecedentes de esas patologías, ¿sí? De todas esas patologías que ustedes observan en las comunidades y si relacionan también con diferentes factores o determinantes sociales de salud, hay que saber qué hay estudiado sobre el tema, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ustedes van a tener un primer acercamiento de la realidad. Significa, a ver, le voy a dar un ejemplo así muy general. Ustedes dicen, bueno, yo observé que en la comunidad de Formosa, por ejemplo, bueno, vi personas con diferentes patologías bucales, algunas tenían pérdida de piezas dentarias, otras tenían gingivitis,
otras tenían queilitis, mucha sequedad, diferentes lesiones a nivel bucal, y también he observado diferentes factores que pueden llegar a estar afectando esa salud de las personas, como ser, no sé, el entorno que los rodea, la falta de higiene, la falta de acceso a los servicios de salud, la falta de educación para la salud, bueno, y a ir identificando algunos problemas en relación a algunos factores, ¿sí? Pero ustedes para eso tienen que saber qué hay en la literatura científica, qué hay escrito sobre eso, ya hay estudiado, por ejemplo, factores psicosociales en relación a las patologías bucales. Bueno, voy a ver qué hay estudiado sobre el tema, qué me dicen los diferentes investigadores de distintas regiones, ya sea de la Argentina o de otros países, cómo se relacionan y por qué se relacionan, ¿sí? ¿Cuál es la asociación entre estas diferentes variables? Pero es importante esta primera aproximación, ¿sí? Esta primera aproximación a la literatura científica, para saber dónde estamos parados, qué hay estudiado, qué es lo último que sabe la ciencia sobre este tema, ¿sí? ¿Cuál es lo más actual? A ver, ¿qué me dice hoy actualmente sobre estos problemas de salud bucal en relación a diferentes determinantes o factores sociales? Entonces hay que zambullirse en la literatura científica, ir a los libros, leer sobre el tema, también en internet, pero ojo, tengan cuidado el tema de dónde busco, cuáles son los datos de internet que a mí me sirven. Por ahí el Google académico es un buen buscador donde el Google en general pueden captar cualquier tipo de información, pero si ustedes ponen Google académico, entran al Google académico y desde ahí empiezan a buscar las diferentes patologías que les interesan, ahí van a encontrar estudios que están publicados y que ya han pasado por una evaluación previa, ¿sí? Bueno, entonces, ese acercamiento a la literatura científica me permite ir armando la idea de investigación, que en un principio, no solo el acercamiento a la literatura, sino también el análisis de las comunidades vulnerables que ustedes han elegido en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Y en un principio van a ser ideas vagas, ideas muy generales, que deben ir analizándose con mucho cuidado para que luego pasemos a la fase 2 y se conviertan ya en un planteamiento del problema mucho más preciso y mucho más estructurado, ¿sí? Pero para eso tenemos que conocer qué antecedentes hay sobre el tema. Bueno, ¿y de dónde surgen las ideas? ¿De dónde saco la fuente de ideas para una investigación? Y como yo les decía recién, tenemos que volver a ver el video que elegimos, volver a analizar, a refrescar esos videitos que vemos, qué tienen las comunidades, qué ven en las personas, ¿sí? ¿Qué observamos? ¿Qué nos ha llamado la atención? ¿Cuáles son los factores sociales, los factores culturales, factores biológicos o psicológicos, que nosotros suponemos que pueden estar afectando la salud bucal de esas personas en esas diferentes comunidades vulnerables? En nuestro caso, nos tenemos que enfocar en lo que son esas comunidades. Pero las ideas en general, ¿de dónde surgen las ideas en general de investigación en los diferentes investigadores? Y bueno, de diferentes experiencias individuales como persona o como estudiante. Ustedes, ¿hay algún tema en particular que me ha interesado mucho, que me ha gustado o que lo he visto en clínica? Entonces, ustedes se interesan y buscan bibliografía, empiezan a relacionar, empiezan a pensar qué se podría investigar sobre ese tema. Reflexiones acerca de, por eso les decía, acerca de una materia o un trabajo que ustedes desarrollaron, conversaciones personales, de diferentes observaciones, de teorías y demás. Así pueden ir surgiendo
diferentes ideas de investigación. Bueno, y esta es una etapa de clivaje específicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en esta etapa, ¿sí? Para determinar la idea vamos pasando por diferentes fases, ¿no? Por diferentes situaciones. En un principio es como un pensamiento, bueno, me gustaría o me interesa relacionar tal patología con tal factor. En un principio son como ideas vagas, ¿no? Bastante abstracto. Pero luego, el propósito de ustedes tiene que ser enfocar su visión para poder observar aquello que sea, digamos, que merezca la pena ser investigado, que realmente me dé un conocimiento nuevo o amplíe un conocimiento que ya está generado. Entonces a esto lo llamamos fase de generación y fase de cribado de problemas de investigación. Entonces, en principio ustedes tienen que seleccionar un único problema, ¿sí? Y esa idea o problema de investigación tiene que ser transformado en una pregunta de investigación. Ahora lo vamos a ver, porque cuando pasemos a la fase 2 es importante hacerse una pregunta de investigación. Y vuelvo a recalcar, esta es una clase muy importante porque a partir de acá ustedes generan la idea de investigación para estar y continuar, va a ser la guía de ustedes para continuar el desarrollo del trabajo. O sea, a partir de esta idea, a partir de esta pregunta de investigación, va a surgir o se va a desarrollar el trabajo de ustedes. Bueno, en un principio tenemos esa idea general que queremos estudiar, porque vimos el video, volvimos a analizar las diferentes patologías que observamos también la actitud de las personas, su cultura, su entorno, dónde viven, con quiénes viven, tienen acceso o no a la atención de salud, tienen educación o no, la parte económica como es, tienen, digamos, se les facilita, se pueden comprar un cepillo de dientes, una pasta dental o no, o tienen otras prioridades, están en la lucha de si hoy comemos o no comemos. Es decir, son diferentes situaciones las que ustedes van a ir viendo y a partir de ahí surge, ¿no es cierto?, esa idea general. Nos vamos aproximando a esa problematización, ¿sí? Entonces, a partir de acá tenemos que ir ya esa idea general o esa idea vaga, ir estructurando y afinando más formalmente esa idea de investigación. Por ejemplo, les voy tirando ejemplos así que se me van ocurriendo. Por decir, aspectos psicosociales que influyen en la salud bucal y en la calidad de vida de los adultos mayores. Ahí ya tengo, ¿no es cierto?, dos variables, la salud bucal y la calidad de vida. Ya son dos variables. ¿En quiénes? En los adultos mayores. O bien, algo más concreto ya podría ser, por ejemplo, factores biológicos y sociales que llevan a la pérdida de piezas dentarias permanentes, por ejemplo. Sí, ya voy también enfocando a qué población, ya serían si son piezas dentarias permanentes, ya serían adolescentes o adultos, ya se va concretando más la idea, afinando y estructurando más formalmente la idea de investigación. Estas ideas así vagas nos van a ir orientando a nuestra pregunta de investigación, que la pregunta de investigación ya forma parte de la fase 2 y es uno de los elementos del planteamiento del problema. Ahora, ustedes ven acá el caminito y les puse acá el clic, ¿no es cierto?, donde ya tenemos nuestra idea general y ahora ya estamos en condiciones de pasar a la fase 2. En función a esta idea vamos a ir concretando ya nuestro planteamiento del problema, vamos a ir desglosando cada uno de estos
elementos, ¿sí? En función a esa idea general, que en un principio esa idea puede ser el título, por ejemplo, de nuestro proyecto de investigación. Pero dentro de esas fases, tenemos ya que ir desarrollando más específicamente, como por ejemplo, desarrollar los elementos del planteamiento del problema. Yo les voy, por ahí en algunos teóricos les voy tirando, ¿esto es pregunta de examen? Bueno, atenti acá, que una de las preguntas que siempre realizamos es, ¿cuáles son los elementos del planteamiento del problema? ¿Sí? Tienen que saber numerarlos, es decir, nombrarlos cuáles son y cuáles son las características de cada uno de ellos, ¿sí? Los elementos del planteamiento del problema son la pregunta de investigación, los objetivos del proyecto de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad y la evaluación de la deficiencia del problema. Ahora ustedes también en esta fase van a ver que ya entramos a desglosar cada uno de los elementos del problema de investigación, cada uno de los elementos de la fase 2. Y uno de los principales es la pregunta de investigación. Ahora, ustedes para formalizar esa idea en pregunta, ¿sí? Tienen que transformar esa idea general en una pregunta de investigación, ¿sí? Siempre tienen que tener presente la idea de la cual partimos, ¿no? Y existen algunas preguntas que nos van dirigiendo o nos van orientando para ir formulando bien la pregunta de investigación. Algunas preguntas como por ejemplo, como les puse ahí, ¿cuáles son los elementos del problema? ¿Tenemos datos? ¿Cuáles son las diferentes situaciones de estas comunidades? ¿Cuáles son los conceptos que se pueden relacionar con el mismo? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema? Acá volvemos a los antecedentes, ¿sí? Cuando hablamos cuáles son los hechos anteriores que guardan relación con el problema actual. Ahí tenemos que zambullirnos nuevamente en la bibliografía científica. ¿Qué hay estudiado? ¿Qué se sabe sobre el tema? Que me pueda orientar a mí en el estado actual y que me permita también poder verificar empíricamente lo que nos estamos formulando como pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la relevancia del problema? ¿Es importante? ¿Se justifica hacer o no esta investigación realmente? Y bueno, y también hay que tener en cuenta para poder formularse la pregunta de investigación, las variables. Siempre en la pregunta de investigación tiene que haber una relación entre dos o más variables. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo hoy les di cuando hablamos de idea de investigación, que les fui nombrando, que creo que era cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida de los pacientes adultos, algo así? Bueno, ya marcamos dos variables, pero es importante que ustedes vayan comprendiendo los diferentes conceptos que nosotros vamos diciendo. Por ejemplo, acá apareció una palabra que vamos a utilizar muchísimo durante el desarrollo del módulo, que son las variables, ¿sí? Se preguntarán ustedes, ¿qué son las variables? Las variables de una investigación son características y propiedades que pueden ser cualitativas o cuantitativas, que van variando de un objeto a otro, van cambiando de un fenómeno a otro, que van adquiriendo diferentes valores, ¿sí? Por ejemplo, la caries dental puede ser una variable. Es decir, la caries no se comporta de igual manera en todas las personas. Hay personas que no tienen caries, hay otras que tienen caries, pero pueden tener una caries leve, hay otras que tienen caries un poco más agresivas, otras que llevan a la pérdida de la pieza dentaria. Es decir, la misma variable se comporta en forma diferente en cada una de las unidades de análisis. En este caso, las unidades de análisis para nosotros serían los pacientes,
¿sí? En este caso. Otra variable puede ser el sexo. Pueden tomar dos valores, femenino o masculino. Y es importante que ya desde un inicio, en el planteamiento del problema, se planteen las variables de estudio. ¿Cuáles son las variables que vamos a estudiar? Y que exista una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, si decimos, si ustedes quieren estudiar cuál es la prevalencia de caries y enfermedad periodontal y su impacto en la calidad de vida de los pacientes adultos. Ahí estamos nombrando tres variables. Uno son las caries, otro es la enfermedad periodontal y otro es la calidad de vida de los pacientes en este caso adultos mayores. La caries se comporta en forma diferente. La enfermedad periodontal también se comporta en forma diferente y va tomando diferentes características o propiedades según una persona u otra. Una puede tener, si medimos la enfermedad periodontal según con una sonda milimetrada, podemos ir midiendo el surco y uno mide 1 milímetro, otro 4 milímetros, que ya me indica que es una enfermedad periodontal moderada, otra va a 6 milímetros, que ya es una enfermedad periodontal severa. Es decir, se va comportando de diferentes maneras de un individuo a otro. Como también la calidad de vida. Hay pacientes que eso le puede influir muchísimo en la calidad de vida y hay otros que no le dan importancia, va variando, ¿sí? Lo importante es que a ustedes les quede claro son dos cosas. Que en la pregunta de investigación ustedes ya deben plantear las variables que quieren estudiar. Otra cosa importante es que tiene que haber una relación entre esas variables para que tenga sentido esa pregunta de investigación. Y otra cosa que quiero que les quede claro es qué son las variables. Las variables son características o propiedades que van variando de una unidad de análisis a otra. ¿Estamos? Esas tres cosas quiero que les quede claro de esta diapo. ¿Y cuáles son los criterios para plantear el problema, no? Eso, que es importante hacerlo formulando una pregunta. Esa pregunta tiene que ser clara, sin ambigüedad y tiene que preguntarse qué efectos, por ejemplo, ¿no? Son preguntas que les fui salpicando así como ejemplos. ¿Qué ejemplos? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona cuál o tal cosa? ¿Sí? Y esto también nos debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Tiene que tener viabilidad. Debe ser posible poder medir esas variables. Porque si no es posible, entonces no se va a poder realizar la investigación. Y otro de los elementos importantes del planteamiento del problema es la viabilidad, que sea realmente factible, que nos permita realmente realizar una prueba empírica. Y siguiendo con los ejemplos que hablábamos en la fase 1, cuando decíamos la idea de investigación, que yo les había dicho, bueno, ustedes pueden preguntarse si la idea eran aspectos psicosociales que influyen en la salud bucal y en la calidad de vida de adultos mayores, esa idea general tengo que transformarla en pregunta. ¿Cómo se transformaría en pregunta? ¿Qué aspectos psicosociales influyen en la salud bucal y calidad de vida de adultos mayores atendidos por ejemplo, en los SAP de la ciudad de Corrientes? Eso también es importante, delimitar la población, en quiénes voy a estudiar, dónde voy a estudiar. No es lo mismo decir que ustedes van a estudiar esos aspectos psicosociales, como influyen en la cavidad bucal en pacientes adultos de toda la Argentina, como también es muy distinto si yo digo de la provincia de Corrientes, abarca un montón de departamentos y ciudades, o si me aboco a la ciudad de Corrientes, o directamente a los pacientes que son atendidos en el hospital
odontológico de la facultad, por ejemplo. Tiene que estar delimitada mi población, ¿sí? Eso es importante también. La relación entre las variables, en quiénes voy a estudiar y dónde lo voy a hacer, ¿sí? En el caso de ustedes sería abocarnos a esas comunidades que ustedes analizaron en el trabajo práctico número 1, porque vamos a hacer una continuidad con ese análisis, con el análisis de esas comunidades vulnerables que ustedes ya vieron esos videos. Bueno, otro elemento muy importante, ya pasamos al segundo elemento del planteamiento del problema, ¿sí? Para ubicarlos, estamos en la fase 2, ya desarrollamos la pregunta de investigación que fue desarrollada a partir de esa idea. Ahora pasamos al segundo elemento del planteamiento del problema, que son los objetivos de la investigación. Y los objetivos se dividen en un objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general está directamente en relación a la pregunta de investigación, ¿sí? Y esa pregunta de investigación a la idea general que hemos tenido. Pero, fundamentalmente, yo siempre pienso que los objetivos de investigación es el corazón del trabajo. Este es el que nos guía realmente, ¿sí? Estos objetivos es un punto clave muy importante en el proyecto, por eso tienen que estar bien redactados, bien definidos, ¿sí? Deben expresarse con la mayor claridad posible, evitando, por supuesto, ambigüedades, porque justamente, como les decía hoy, es la guía de nuestro estudio, es la que nos permite seguir el caminito de las diferentes fases. Bueno, el objetivo es el que nos marca el alcance, el que nos marca la hipótesis, el que nos marca el diseño de investigación. Por eso es muy importante poder redactar bien y poder esclarecer bien el objetivo, es decir, ¿qué queremos estudiar? ¿Qué variables queremos relacionar? ¿En quiénes queremos ver estos factores? ¿Dónde? ¿En qué población? ¿A dónde voy enfocada? ¿En niños, en adolescentes, en adultos? ¿De qué barrio? ¿De qué población? ¿De qué comunidad? ¿Sí? Tienen que estar bien específicos. Deben ser congruentes entre sí, sobre todo, con la pregunta de investigación. ¿Estamos? Bueno. Acá les preparé 3 ejemplitos para que ustedes tengan como base. Por ejemplo, si la idea general, es decir, la fase 1, son aspectos psicosociales que influyen, seguimos con el mismo ejemplo, aspectos psicosociales que influyen en la salud bucal y calidad de vida de los adultos mayores, mi pregunta de investigación sería, ¿qué aspectos psicosociales influyen en la salud bucal y calidad de vida de los adultos mayores atendidos, por ejemplo, en el SAP de la ciudad de Corrientes? Ya voy delimitando mi lugar, mi población. ¿Y cuál sería el objetivo? Fíjense ustedes que acá el verbo no está conjugado, ¿sí? Son verbos en infinitivo, pero esto ya lo va a ver, lo va a explicar la profe Ferreira, que ahora a continuidad de esto ya les va a explicar cómo redactar el objetivo que es tan importante. Entonces, esa pregunta, transformarla en objetivo sería determinar los aspectos psicosociales más frecuentes y su relación con la salud bucal y calidad de vida en los adultos mayores atendidos en los SAP de la ciudad de Corrientes. Ejemplo 2. Si mi idea de investigación es problemas principales que repercuten desfavorablemente en la salud bucal de la población, como fase 1, pasamos a la fase 2, desarrollando la pregunta de investigación, sería transformar esa idea en pregunta. ¿Cuáles son los problemas principales que repercuten desfavorablemente y producen daños en la salud bucal de la población? Y el objetivo, bien redactado, sería
identificar los problemas más frecuentes que repercuten. Fíjense que no está conjugado el verbo. Yo no puedo decir identificaremos, identificaré, no se conjuga, son verbos en infinitivo, es decir, identificar los problemas más frecuentes que repercuten desfavorablemente y producen daños en la salud bucal de la población. Y algo más concreto, que así me gustaría que lo hagan, algo ya definido, porque como les decía hoy, tienen que estar definidos ya las variables en los objetivos, tienen que estar definidas las variables en la pregunta de investigación. Entonces, si nuestras ideas son factores biológicos y sociales que llevan a la pérdida de piezas dentarias permanentes en pacientes adolescentes, eso sería mi idea. Ya tengo definido qué factores quiero estudiar. Luego en mis objetivos específicos puedo desglosar cuáles son los factores sociales que se van a estudiar, pero más adelante vemos eso. En esta instancia por lo menos ya tengo definido dos grandes variables, factores biológicos y factores sociales. Y otra gran variable que es la pérdida de las piezas dentarias, ¿sí? 3 variables están explícitas acá. ¿En quiénes? En pacientes adolescentes. Ya voy delimitando mi población. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los factores biológicos y sociales que llevan a la pérdida de piezas dentarias permanentes en pacientes adolescentes de comunidades vulnerables? Es un juego de palabras, pero tienen que estar bien escritos. Sobre todo los objetivos. En este caso, mi objetivo podría ser analizar y determinar los factores biológicos y sociales más frecuentes en relación a la pérdida de piezas dentarias permanentes en pacientes adolescentes de comunidades vulnerables. Es decir, es un juego de palabras, pero es importante que lo redacten bien. Y para esta redacción, que ustedes lo puedan hacer bien, correctamente, sobre todo los objetivos, le vamos a dar la palabra a la profe Belén. Gracias, Lina. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Sí se te escucha, Bel. Sí se le escucha, profe. Gracias. Soy la profesora Belén Ferreira, soy auxiliar del área de comunicación oral y escrita 2, y como le comentaba la profe Alina, nuestra intención es poner la lupa y prestar atención en cómo redactar los objetivos, atendiendo a que son un componente muy importante dentro del planteamiento del problema, ¿sí? Entonces les pido que vayan tomando nota de esto y sobre todo de los ejemplos, porque uno a partir de un ejemplo puede ir adecuando luego a la idea que tenga cada uno puntualmente. ¿Cómo se compone el enunciado de un objetivo? Entonces es una oración que siempre inicia con un verbo en infinitivo, que va a representar a una acción, a una habilidad del pensamiento, como por ejemplo, como vieron en los ejemplos anteriores también que le mostró la profe, analizar, describir, comparar, son habilidades del pensamiento que nos van a llevar al encuentro con ese conocimiento científico. ¿Y por qué es tan importante que sean claras? Porque esto que nosotros ponemos en los objetivos, como le decía la profe Alina, es lo que va a orientar todo ese caminito de búsqueda que nosotros vamos haciendo. Vamos a ir a lograr eso que vamos a poner ahí. La segunda parte del enunciado está compuesta por las unidades de análisis y las variables. Ya vamos a ver bien en un ejemplo concreto a qué hacemos referencia con esto, porque la última se completa el enunciado con el contexto en el que se va a estudiar estas unidades de análisis y estas variables. Avanzamos, Ali, y vamos a ver en el ejemplo esto puntualmente. Fíjense. El verbo en infinitivo en este ejemplo es determinar. Vamos a determinar. La variable, como les decía la profe hoy, las características o las propiedades que varían de las unidades de análisis, en este caso van a ser los aspectos psicosociales más frecuentes y su relación con la salud bucal y la calidad de vida. Y la unidad de análisis, que es qué voy a estudiar y a quiénes voy a estudiar,
de los adultos mayores atendidos y el contexto en los apps de la ciudad de Corrientes, ¿sí? Todas estas cuestiones, estas partecitas, tienen que estar dentro del enunciado de mi objetivo. Vamos a ver otro ejemplo. Analizar y determinar, ya son 2 habilidades. Los factores biológicos y sociales más frecuentes en relación a la pérdida de piezas dentarias permanentes en pacientes adolescentes de comunidades vulnerables. Por supuesto que, como veían en los ejemplos de la profesora Lina, estos enunciados están directamente relacionados con la pregunta y la idea de investigación. Seguimos. Bueno, esto como que lo quiero recalcar porque si bien parece algo re fácil, solemos ver que cuesta que comprendan que en realidad el enunciado es así. Siempre inicia con un verbo en infinitivo que representa una acción atemporal, ¿sí? Que va a marcar esto que yo les comentaba, la habilidad de pensamiento que vamos a poner en juego al momento de producir este conocimiento. ¿Avanzamos? Bueno, y el resto del enunciado tiene que tener una coherencia directa con el tema que eligieron. Fíjense que hay cuestiones, incluso palabras textuales, que se repiten entre la pregunta y el objetivo y la idea, ¿sí? Pero esto es necesario para darle estas cualidades que vamos a ver ahora, que son las cualidades de la redacción que necesariamente tiene que tener el enunciado de un objetivo, que son la claridad, que implica que uno pueda comprender, tanto el lector como los que van a realizar el estudio, digamos, que puedan comprender con claridad la enunciación, digamos, que puedan discernir fácilmente cuál es el sentido de ese proyecto, ¿sí? Y en la precisión, que se puedan expresar concretamente y exactamente lo que se pretende hacer sin agregar cuestiones o palabras o cosas que no hacen a lo que se está queriendo comunicar. ¿Avanzamos? Bueno, como les comentaba la profesora, hay 2 clases de objetivos. Unos son los generales, que están directamente ligados a la pregunta de investigación, que señalan el fin último de la investigación. Y por otro lado, tenemos los particulares, que son logros parciales que facilitan el control sistemático del estudio y que al ser alcanzados garantizan que el objetivo general fue logrado. El objetivo general es 1 y los objetivos particulares pueden desagregarse entre 4 o 5, ¿sí? Esto lo decimos, pueden ser más, o sea, todo depende, pero en realidad es preferible que trabajemos entre 4 o 5 objetivos específicos, porque a veces vemos también cuando se van a ir a hacer los trabajos prácticos que aparecen como 10. Objetivo general, este es un ejemplo. Yo les puse 2 objetivos específicos para que puedan entender bien a qué hace referencia. Bueno, mi objetivo general, mi fin último de la investigación, es poder determinar los hábitos parafuncionales y características clínicas en la presencia de ruidos en la articulación temporomandibular de pacientes que acuden al Hospital Universitario Odontológico de la FUNE, ¿sí? Eso es lo que yo quiero lograr. Quiero determinar los hábitos parafuncionales y las características clínicas. ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos? ¿Qué pequeñas cosas tengo que lograr para poder determinar esos hábitos parafuncionales y características clínicas? Primero, especificar el tipo de ruido presente en la articulación temporomandibular. En segundo lugar, determinar las características clínicas en pacientes que presentan ruidos en la articulación temporomandibular. Entonces, estas pequeñas acciones me van a ir llevando al fin último de mi proyecto, digamos, de mi investigación. ¿Seguimos? Bueno, y acá eso es todo por ahora. Pero cualquier duda que tengan, saben que se pueden comunicar con nosotras a través del aula y vamos a seguir trabajando en estas cuestiones también en el trabajo práctico cuando puedan ponerlo en práctica. Muchas gracias, Belén, muy clara. Continuamos entonces con el planteamiento del problema. Como se darán cuenta,
vamos desarrollando cada elemento del planteamiento del problema. Ya vimos la pregunta de investigación, vimos los objetivos, ahora continuamos con la justificación de la investigación, la viabilidad que ya les he nombrado oportunamente en diapositivas anteriores y evaluación de la deficiencia del problema. Cuando hablamos de justificación, además de los objetivos que para mí es importantísimo, como les decía, es el corazón del trabajo y la pregunta de investigación, es necesario justificar el estudio, ¿sí? Mediante la exposición de sus razones, es decir, ¿para qué voy a realizar esta investigación? ¿Por qué es importante? Y debe ser, por supuesto, que lo suficientemente significativo para que se justifique realizar esa investigación. Y cómo, hacia dónde tengo que orientar para que mi investigación realmente tenga importancia, que sea lo suficientemente significativo, tiene que tener conveniencia como ser relevancia social, que luego que con estos resultados nos permita hacer una intervención, por ejemplo, una planificación para mejorar la salud en esa comunidad o en esa población o en el sistema de salud de esa población, que tenga algunas implicancias prácticas, por ejemplo, nosotros como ontólogos, o que sume un valor teórico que presente una utilidad metodológica, ¿no? La viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, como les decía hoy, tiene que ser factible poder realizarse, ¿sí? Que es muy importante. Es decir, para que realmente se pueda realizar este estudio, que pueda ser factible, se deben tener en cuenta la disponibilidad de los diferentes recursos, como por ejemplo recursos humanos, debo contar con la cantidad de personas necesarias para poder hacer ese estudio, recursos financieros, recursos materiales. Es decir, es muy importante, ya que eso nos va a permitir el alcance de nuestra investigación, hasta dónde llegamos, solamente describir, o tengo la posibilidad de relacionar los factores, o tengo la posibilidad de relacionar factores y buscar la causa de ese problema. Es decir, hay diferentes alcances de investigación que también están en relación con esto que es la viabilidad del problema. Y el último elemento de la fase 2 es la deficiencia en el conocimiento del problema, que ya vamos a ir cerrando esta fase, y es un elemento que sin darnos cuenta ya lo vamos desarrollando desde la fase 1. ¿Por qué? Porque debemos conocer los antecedentes, ¿sí? Tanto de esos factores o de las patologías que nosotros queremos estudiar, tenemos que ver qué hay publicado en la bibliografía científica, ¿sí? Tenemos que ver qué hay en relación a ese problema planteado, qué se conoce, qué es lo más actual, cómo podemos ampliar ese conocimiento. ¿Y a través de qué? A través de preguntarnos de qué se necesita saber sobre el problema, qué se falta estudiar o qué falta abordar, qué no se ha considerado todavía, ¿sí? Y eso nos permite ubicar nuestra investigación en función a la evolución del estudio de ese problema, con las nuevas perspectivas que nosotros podemos adoptar como investigador, presentando un nuevo conocimiento científico. Pero para eso tenemos que saber dónde estamos parados con la bibliografía actual, ¿sí? Saber qué hay publicado sobre el tema. Y eso lo hacemos desde el principio. Y si ustedes se ponen a pensar en ese caminito de fase 1 a fase 10, constantemente vamos actualizándonos y leyendo la bibliografía científica para que esto tenga una base de marco de teoría que tan importante es en la investigación científica. Bueno, hasta aquí llegamos con la fase 1 y la fase 2. Esta es la bibliografía.
que siempre utilizamos, Hernández Sampieri y Sabino, que son dos libros muy fáciles de entender, bien explicativos y sobre todo por sus mapas conceptuales. Aquel que ha leído puede observar diferentes mapas conceptuales, que eso facilita también el entendimiento. ¿Alguna pregunta?